Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de Español 321, es decir, el curso de Cultura y Civilización de España que estoy enseñando en la universidad este semestre. Este vídeo se encuadra dentro de la sección de la clase dedicada al arte y a la arquitectura de España. Y en este vídeo vamos a hablar de tres personajes muy importantes. Dos de ellos son pintores, Joan Miró y Salvador Dalí, y uno de ellos es arquitecto, Antoni Gaudí. Pueden encontrar la información acerca de estos personajes en el libro de texto que aquí está, España, temas de cultura y civilización, en las páginas 217 a 220, pages 217 to 220 in the book. Estos tres personajes son tres grandes nombres dentro de sus campos y los tres nacieron en Cataluña. Los tres son catalanes. Los dos primeros, Miró y Dalí, son dos representantes muy importantes del surrealismo, o surrealism en inglés. Vamos a comenzar con Joan Miró. Joan Miró nació en Barcelona a finales del siglo XIX, en el año 1893. Fue pintor, pero no fue solamente pintor, sino que fue también ceramista, which means he worked with ceramics, trabajó con cerámica, fue ceramista. También fue dibujante, fue también grabador, hizo grabados, he made engravings, so he was an engraver as well, y fue también escultor, sculptor. Estudió Joan Miró en la Escola de Belles Arts y también en la Academia Galí. Y en los años 20, around the 1920s, entra en contacto con grandes nombres del arte y de la literatura como Pablo Picasso, Ernest Hemingway o Ezra Pound. Y a través del del escritor francés André Breton, entra en contacto con el surrealismo. El surrealismo considera que el artista está alienado por la sociedad. The artist is alienated by society. Y, por tanto, el artista debe usar lo irracional para romper con esa alienación social. So in order to go beyond that alienation, in order to break free from this alienation, the artist needs to use the irrationality. Entonces, el surrealismo nos habla de la alienación social del artista, y en el surrealismo el inconsciente, the unconscious, the subconscious, tiene más importancia que la razón. The unconscious is more important than reason. En el surrealismo tenemos una ruptura completa ruptura con el arte tradicional y convencional. Hay mucha experimentación formal y también experimentación temática en el surrealismo, y en el surrealismo es muy importante el psicoanálisis de Sigmund Freud. Por tanto, el sueño y la locura, madness, son muy importantes también en el surrealismo. Recuerden que en algunos de los caprichos de Francisco de Goya, los sueños ya eran importantes. Bueno, pues la locura y los sueños son también muy importantes dentro del surrealismo.
Y todas estas características pueden verse en una de las pinturas de Joan Miró que ustedes pueden encontrar en el libro. En la página 218 del libro tienen ustedes el cuadro Mujeres y pájaros en la noche de Joan Miró, y ahí pueden encontrar algunas de las características del surrealismo. En cuanto a la pintura de Joan Miró en general, estas son algunas de las características de la pintura de Joan Miró. Es una pintura que tiene mucho color, it's very colorful. Algunas de las temáticas, algunos de los temas de Joan Miró son la memoria, la fantasía y lo irracional, por supuesto, porque estamos dentro del surrealismo. Y los trazos, la pintura, los trazos de la pintura de Joan Miró muchas veces son simples, son esquemáticos. No es, por supuesto, un pintor realista, porque es, como ya he dicho, un pintor surrealista. Surrealism es lo importante en la obra de Joan Miró. Miró se casó, he got married, se casó en 1929 con Pilar Juncosa y con ella tuvo una hija que se llamó María Dolores. Y en el año 1937, Joan Miró y su familia se establecieron en París durante la Guerra Civil Española. Abandonaron España durante la Guerra Civil Española y fueron y se establecieron en París. Y allí en París, Joan Miró realizó una pintura mural, a mural painting, que se llama El Segador, The Thresher, y en ella denuncia, critica los horrores de la guerra. Es la época de la Guerra Civil Española, también después la época de la Segunda Guerra Mundial, y en El Segador Miró critica, denuncia, refleja los horrores de la guerra. Y recuerden que Francisco de Goya también fue un pintor que denunció los horrores de la guerra. Joan Miró tuvo una vida muy larga y muy prolífica y murió en el año 1983. Vamos a hablar ahora de nuestro segundo personaje, también un pintor surrealista, que es Salvador Dalí, también catalán. Nació en Figueres en el año 1904. Era más joven que Joan Miró. Y es uno de los pintores surrealistas más importantes y más famosos de toda la historia. En los años 20, en the 1920s, Dalí estudia en Madrid, en la Escuela de Bellas Artes San Fernando, y allí en Madrid entra en contacto con escritores y con artistas como Federico García Lorca o como Luis Buñuel. Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo, playwright, muy importante, y Luis Buñuel fue un cineasta, a filmmaker, un director de cine también muy importante. Y de hecho Dalí participó en la creación de una de las películas de Buñuel que se llama Un perro andaluz, An Andalusian Dog. También en estos momentos, en los años 20, Dalí empieza a leer filosofía. Empieza a leer a filósofos como Nietzsche, como Kant, como Spinoza, como Descartes, y la filosofía va a tener mucha importancia en la pintura de Dalí.
En 1926, Dalí fue expulsado, he was ejected from, fue expulsado de la Escuela de Bellas Artes San Fernando por su comportamiento y por su vestuario, que eran muy extravagantes. He was quite extravagant, both in his behavior and in his attire. Y eso le creó problemas a Dalí en la Escuela de Bellas Artes y fue expulsado de la Escuela de Bellas Artes. Y en el año 1928, Dalí se establece en París, igual que Miró, que posteriormente se estableció en París. Dalí en 1928 también se establece en París y en París entra en contacto con el surrealismo, también a través del escritor André Breton. Y Dalí allí en París también conoció a su esposa, que se llama Gala. En estos momentos, Dalí pinta algunas de sus obras más importantes, como por ejemplo El hombre invisible, The Invisible Man, o Persistencia de la memoria, Persistence of Memory. Ustedes pueden ver Persistencia de la memoria en el libro de texto, en la página 219. En obras como El hombre invisible y Persistencia de la memoria, encontramos ideas como el paso del tiempo, passage of time, la memoria, memory, y también el espacio vacío. Van a encontrar unos relojes alargados, some elongated clocks, que nos hablan un poco de la memoria, del tiempo, del paso del tiempo, etc. En los años 40, en the 1940s, Dalí vivió durante un tiempo en los Estados Unidos y se convirtió entonces en un artista muy famoso en todo el mundo. Trabajó, por ejemplo, en el cine de Hollywood. Por ejemplo, entró en contacto con Walt Disney. También trabajó con el director Alfred Hitchcock y también solía aparecer muchas veces en la televisión, en entrevistas en la televisión, donde muchas veces era una persona muy extravagante y también, además de pintar, diseñó joyas, he designed jewelry, diseñó ropa, también creó algunos perfumes y bueno, muchas otras cosas. Es decir, Dalí se convirtió en todo un personaje público. He was quite the character. En el año 1983, Dalí creó la Fundación Dalí, the Dalí Foundation, para proteger y para difundir su obra y su legado artístico, or artistic legacy. Curiosamente, en el estado de Florida, en la ciudad de St. Petersburg, en Florida, hay un museo de Dalí. La esposa de Dalí, Gala, murió en el año 1982 y esto causó un fuerte impacto en Dalí, que empezó a crear mucho menos en estos últimos años de su vida, y 7 años después, en el año 1989, Dalí falleció, murió en el año 1989. Desde luego, Dalí es uno de los personajes más reconocibles, más importantes y más famosos también de la pintura española durante el siglo XX.
Vamos a hablar finalmente, para terminar el vídeo, de nuestro tercer personaje, que no era pintor, sino que era arquitecto. Me refiero a Antoni Gaudí, que nació también en Cataluña, era catalán, nació en Riudoms en el año 1852, a mediados del siglo XIX, y murió en Barcelona en el año 1926. Vivió en el siglo XIX y también en el siglo XX. Casi todos sus edificios, casi todos sus trabajos están en la ciudad de Barcelona. Gaudí es una figura muy importante de lo que se llama el modernismo dentro de la arquitectura, el modernismo, que también se conoce con la expresión francesa de Art Nouveau, es decir, nuevo arte, el modernismo, que tuvo importancia a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El modernismo de Gaudí se caracteriza sobre todo porque está inspirado por la naturaleza, inspired by nature. Gaudí utiliza muchas figuras geométricas, geometric shapes, como por ejemplo curvas, curves, y arcos, arches, y Gaudí fue también uno de los primeros arquitectos en utilizar maquetas, models for his buildings and projects. Maquetas, esa es una palabra importante, maquetas, porque Gaudí fue uno de los primeros en utilizar maquetas dentro de la arquitectura. Algunas de las obras importantes de Gaudí son la Casa en Gracia, la finca Güell y las escuelas teresianas, pero sobre todo, la obra más importante de Gaudí es la Sagrada Familia, the Sacred Family, que ustedes pueden encontrar en Barcelona. Y tienen una fotografía de la Sagrada Familia en el libro, en la página 220. La Sagrada Familia es una catedral en la que Gaudí trabajó durante toda su vida. Es una catedral, a cathedral, de estilo neogótico, New Gothic style. Como digo, está en Barcelona y es un edificio, un edificio de diseño revolucionario, muy complicado y muy original. Tan complicado, tan original que Gaudí no fue capaz de terminar la construcción de la Sagrada Familia durante su vida. De hecho, no es la Sagrada Familia un edificio terminado todavía. Hoy en día no está terminada todavía la Sagrada Familia y no hay una fecha prevista para que se termine. Es decir, hoy en día todavía se está trabajando en la Sagrada Familia, en construir la Sagrada Familia, y no estamos seguros todavía de cuándo se va a terminar su construcción. Si ustedes van a Barcelona, ustedes van a poder ver que la Sagrada Familia está todavía en construcción y remodelación casi de una manera permanente. Pero sin duda la Sagrada Familia, esta catedral neogótica que está en Barcelona, es la obra maestra, the masterpiece, the masterwork, la obra maestra de Antoni Gaudí, que fue un arquitecto modernista muy importante porque su obra influyó mucho en otros arquitectos modernistas en España y en muchos otros países de Europa y del mundo.
Llegamos así al final de este vídeo sobre el arte y la arquitectura española, con tres figuras muy importantes. Las tres son figuras nacidas en Cataluña. Estos tres personajes son catalanes y son los pintores Miró y Dalí y el arquitecto Gaudí. Como siempre, muchas gracias por su interés y por su atención. Se despide el profesor Antón García Fernández y en la clase vamos a ver y a comentar algunas de estas obras de Joan Miró, Salvador Dalí y Antoni Gaudí. Muchas gracias y hasta la próxima.